cuales el resultado es de tipo cualitativo, está justamente la deformación o la desfiguración, ¿no? Dice que desfigure de manera grave y permanente. Entonces ahí no va la valoración cuantitativa mayor de 30 o 30, ¿no? Ok, ya hablamos también de qué es lo que era desfiguración, en este caso puede ser anatómica, funcional, ¿no es cierto? La deformidad, la pérdida de piezas y esto, la evaluación de lesiones en primera instancia, ¿no? Dijimos también cuáles eran los límites, creo, ¿no? Entre el rostro y el límite de la piel del cuero cabelludo, hacia abajo los maxilares y el mentón, hacia los lados las orejas, ¿ya? Y en algunos casos, que es importante, donde hay retracción con cicatrices, etc., puede considerarse el cuello, la parte anterior hasta el ángulo del lobis y los bordes de los esternocleidomastoideos, ¿no? Sin embargo, el criterio médico puede considerar también algunas áreas laterales, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de desfiguración o deformación, estamos refiriéndonos a las secuelas, ¿ya? En este caso va a ser una huella o una cicatriz, ¿ok? Que tiene que ser permanente, visible, indeleble y ubicada dentro de los límites que hemos mencionado, si es que la petición de la autoridad judicial corresponde a rostro, ¿ok? Se puede provocar alteración, ¿no es cierto?, de la armonía, de la anatomía, de la función y también secuelas de trastorno psicológico producto de esa cicatriz, ¿no? Entonces, el factor importante, quizás que no ha sido valorado como debe ser en medicina legal. Yo he trabajado casi 17 años allá y nunca he visto una petición de la autoridad fiscal o juez que diga que se valore la alteración psicológica, ¿no?, producto de una cicatriz en el rostro o en el resto del cuerpo, ¿ya? Sin embargo, esta es importante, ¿no? Va a tener varios factores en los cuales puede influir más o menos, ¿no? Dijimos que el sexo, en el caso de las chicas, sexo femenino es más relevante. La edad, dijimos, creo que eran los adolescentes, ¿no es cierto? El entorno social igual, o sea, personas que trabajan en empresas, universitarios como ustedes, ¿no? Va a tener mayor relevancia, ¿ok? Pero definitivamente esto se va a considerar en un tipo de valoración porcentual que viene en las denuncias, sobre todo en el campo civil, ¿ya? Entonces aquí teníamos la evaluación de lesiones, no lo sabemos cómo va a quedar, probablemente quede cicatrices muy feas, ¿no?, dependiendo de cuán profunda ha sido la lesión, ¿ok?, si ha estado contaminado, ¿no?, si siempre va a haber factores de ese tipo, ¿ya? Hay otras en las cuales desde de primera instancia se pueden considerar como deformación del rostro, incluso graves, ¿no? La pérdida de piezas dentarias, una porción de alguno de los órganos, puede ser la vena auricular, los labios, etc. Okay, entonces, aquí estamos viendo una cicatriz, ¿no es cierto? Todo el mundo la ve, ¿no? ¿Ya? En algunos casos, como la anterior, cuando se hace la evaluación, dijimos, bueno, creo que no llegamos hasta ahí, se hace la evaluación descriptiva y en ese tipo de valoración exige que sean evaluaciones en dos momentos, uno en estado de reposo o estática y otra cuando esté en movimientos o dinámica. Entonces aquí en reposo ya se ve una deformidad, ¿no? Hay una disminución, un declive por la cicatriz de una de las comisuras labiales, en este caso el lado izquierdo. La cicatriz es definitivamente visible por todos. Habría que ver después en la parte dinámica si es que hay alteración de la función. ¿Okay? ¿Cuáles son los agentes que generan este tipo de secuelas? La mayoría de casos, agentes filocortantes, también pueden ser agentes contundentes duros, las mordeduras, sobre todo las mordeduras humanas, ¿no? Los tipos de escoriación unguiales que mencionábamos cuando veíamos el tema de lesiones,
Digamos que aquellas lesiones profundas podrían dejar marcas cicatrices, unas huellas indelebles, ¿no? Unas manchas marrones, oscuras, que definitivamente sin ningún tipo de maquillaje, por ejemplo, podría ser visible. Agentes físicos, químicos, metales, ácidos, etc., ¿no? Pocos casos en suceso de tránsito, también con proyectiles de arma de fuego. ¿Okay? Entonces, probablemente un contuso cortante, acá hay mordedura. Entonces, ¿cómo se valora el daño estético, no? El daño estético. Bueno, acá, no sé si ya habrán visto algún caso, a veces muchos optan por la parte fácil, ¿no? Es decir, esta de acá, el método cualitativo. Es decir, ¿existe o no? ¿No? ¿Es positivo o negativo? ¿Hay cicatriz o no hay cicatriz? Y se considera que hay o no hay desfiguración o deformación del rostro, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer, como se describen en las lesiones, aplicar este método, ¿ya? Entonces, en la parte descriptiva se detallan todas las características, ya no de la herida, de la lesión reciente, sino de la cicatriz. ¿Estamos? Entonces, esto decíamos, van a haber dos momentos de evaluación, uno en reposo o estático y otro en movimiento dinámico, ¿ya? Entonces, las condiciones para la evaluación, sí ustedes lo saben, ¿no? ¿Sí? ¿Lo han conversado con sus docentes? La distancia. Que pasan 90 días. Que pasan 90 días. 90 días, ¿qué más? Una distancia social. La distancia social, que va entre más o menos 60 a 1,20 m. ¿Qué más? Iluminación directa, adecuada, con luz blanca. ¿Qué más? ¿La policía puede solicitarlo o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién solicita entonces? Y él va a hacer, o sea, va a peticionar ante la autoridad judicial, pero él de manera personal no lo puede hacer, sino a través de la fiscalía o el juzgado, ¿ya? Entonces es el fiscal o el juzgado, el juez, el que solicita la evaluación para deformación de rostro. ¿Ok? Entonces ya son 90 días, la distancia, iluminación, ¿qué más? Se requiere como requisito que se tenga a la vista el certificado de evaluación de lesiones inicial, ¿ya? Y de preferencia el que evalúa deformación debe ser el mismo médico que evalúa al peritado en lesiones. ¿Estamos? Y entonces esas son las condiciones adecuadas, digamos. Entonces, cuando ingresa la persona para evaluar, le decimos que se ponga de frente, de costado, los perfiles derecho-izquierdo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí si hay o no hay una deformación o la presencia de una cicatriz, ¿ya? Luego ya viene el momento de movimiento. Entonces, se le pide que esa persona haga gestos, ¿ya? Como que silbe, que se ponga así como gruñón, renegón, que sonría, etcétera, de tal manera que esto nos va a permitir evaluar la función. ¿Okay? Entonces decíamos, el método cualitativo es mirarlo para aquí y para allá y decirle, bueno, si hay o no hay, ¿no? ¿Estamos? Y el método cuantitativo, que decíamos hace un momento se expresa en porcentajes, va a depender de varios factores. Y esto generalmente se valora en el campo civil, ¿ya? En el derecho civil. O sea, las denuncias civiles que van para un resarcimiento económico por las secuelas que tiene, aplica este método, ¿ya? Bien, entonces tenemos acá la evaluación estática, ¿no? El reposo, miren ustedes, ¿es normal o no? ¿Se ve normal o no? No, hay una deformación, ¿no? Una asimetría entre las dos mitades, ¿ya? ¿Cierto? Sobre todo a nivel peribucal, labial, ¿no es cierto? Las comisuras, entonces ahí, vamos para allá, igual. Entonces en reposo o en estática ya hay una alteración. ¿Estamos? La cual se centra en la descripción de lesiones, ¿no? Lateral, frontal. La ubicación, localización, relación con lo menos 2 puntos de referencia. Hay que ver cuál es el largo, el ancho,
altura, profundidad, si hay retracción, por ejemplo, o si la cicatriz está elevada, ¿ya? Los bordes, ¿cómo son? ¿Son lisos, son irregulares, son retráctiles? ¿Ok? Si están tipo queloides, si están el color, sobre todo el color también, hipocrómica, eucrómica o hipercrómica. Entonces, ¿con qué se compara esto? Con el color de la piel de la persona. ¿Ya? Si la cicatriz es de su mismo color, se dice que es eucrómica. Si es más pálida, será hipocrómica; si es más oscura, hipercrómica. Igual se describe el color si es marrón, oscura, brusca a veces, ¿no? Como los queloides. ¿Ya? Ver también el sentido en relación a los planos, ¿no? De los ejes corporales, si es posible, si está adherido a planos profundos. Entonces, todo eso se va describiendo cuando uno evalúa una cicatriz, ¿no? La parte dinámica, ¿no es cierto? Dijimos que es ver alteraciones de la función, básicamente, ¿ya? Entonces, que arrugue la frente, que abra y cierre los párpados, sonría, que silbe, etc., ¿no? Todos los tipos de gestos que puede realizar para poder verificar la presencia de alguna alteración funcional, ¿ya? Igual acá en el maxilar, por ejemplo, pueden moverlo, se ve una parte de cicatriz. Luego, también existe una valoración que se denomina valoración de tipo patrimonial, ¿ya? Que aquí en el país no se hace. Pues no, simplemente es las evaluaciones por lesiones, que es determinar una incapacidad temporal; la evaluación de cicatrices o huellas, que es deformación de rostro, deformación en general, que viene a ser ya una valoración cualitativa al final, porque se va a concluir si existe o no y ver si es leve, moderado o severa según la guía que ha publicado el Ministerio Público y Medicina Legal. Sin embargo, esto no se ve. En otros países sí, se habla de daño, ¿no? En la valoración patrimonial se habla del daño patrimonial. Y aquí van a ver, por ejemplo, el daño emergente y el lucro cesante. ¿Qué cosa es el daño emergente? Dice la pérdida de bienes que genera la secuela. Si una persona tiene una cicatriz, pues no va a estar andando con su cicatriz, ¿no es cierto? ¿O ustedes estarían con su cicatriz? No, tendrán que acudir a un plástico para que les haga la cirugía reparadora, como quieran, ¿no? Entonces eso va a generar un gasto, ¿cierto? Pues ¿de dónde van a sacar ustedes un gasto? ¿De dónde van a sacar ese billete? Entonces, de repente tienen un autito que con mucho esfuerzo se compraron, se tendrán que desprender de ese auto para obtener el dinero para pagar la cirugía. ¿Estamos? ¿Ya? O, por ejemplo, tienen ahorrado en el banco, ¿no? Tienen ahorrado, ya voy a comprar cuando termine, voy a comprar un carrito. Pues tienen que retirar ese bien, ¿no es cierto?, para poder realizar. Entonces, a eso se llama el daño emergente, ¿ya? El lucro cesante viene a ser la cantidad o el valor de un ingreso que se deja de obtener. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, alguien trabaja en una empresa, ¿no? Entonces, con su cicatriz o su herida inicialmente irá a trabajar. No va a ir a trabajar. ¿Qué va a pasar? Que va a perder el ingreso. ¿Estamos? ¿Ya? Pero aparte de eso, miren, hay una incapacidad laboral, se relaciona entre la actividad productiva y el perjuicio. O sea, ya no vas a trabajar, no vas a tener actividad laboral, ¿no? Cualquier persona, que le hemos puesto, por ejemplo, las modelos, ¿sí?, que igual tienen perjuicio. Y la otra se llama la pérdida de chance laboral. Imagínense que ustedes trabajen en una clínica, ¿no? Tienen buena producción, son amables. El gerente de la clínica dice, bueno, voy a ponerlo de directora, el doctor o la doctora, y de pronto sufren una agresión con una lesión y una cicatriz. ¿Ustedes creen que el gerente les va a llamar para decirle, ¿sabe qué? ¿Vas a entrar como director? No, se pierde esa oportunidad de promoción, ¿ya? Entonces esos dos están incluidos en lo que se llama el lucro cesante. Luego tenemos también, acá tampoco se hace, la valoración extrapatrimonial. Dentro de esta valoración extrapatrimonial está el daño extrapatrimonial,
que corresponde a qué? Al quantum doloris, daño moral, impedimento, ¿sí? Daño sexual. El quantum doloris es la valoración del dolor, ¿no? Entonces cualquier lesión, más aún una herida y una cicatriz, te va a generar un dolor, ¿sí o no? O estás ahí feliz, tranquilo, no te pasa nada. Sí, te genera un dolor, ¿no? Entonces, se valora también ese dolor, ¿ya? El dolor físico tiene una valoración y tiene criterios especiales para valorar, ¿no? Entonces, imagínense acá que vengan todos, no ven lesiones, pues, sí, pero me duele, ya te voy a valorar el dolor. No, no es así, ¿no? Tiene que ser o sea, tratar de buscar algunos elementos, criterios, ¿no? Fórmulas, etcétera, que van a valorar de manera muy cercana, digamos, lo que es el dolor físico. Luego tenemos el daño moral, dice el valor por los perjuicios, el honor, el bien inmaterial de la salud, el prestigio. Imagínense que ustedes ya están médicos, tienen su consultorio privado, ¿sí? La gente está yendo, ustedes son amables, se atienden bien, hacen buen diagnóstico, etcétera, se recomiendan, ¿ok? Y un buen día llegan ahí con su cicatriz. ¿Qué va a pasar con su honor? ¿Qué va a pasar con su prestigio? ¿Ustedes creen que las mismas personas que estaban viniendo vendrán? No, ¿cierto? Entonces generan un daño moral. También va a haber impedimentos, ¿ya? Por ejemplo, acá no va a venir con su cicatriz, ¿no? Entonces, ¿cómo está la vida de relación entre ustedes? Distanciada, quebrantada, ¿ya? Incluso, miren, la vida afectivo familiar. ¿Estamos? ¿Ya? A la vida de formación, o sea, te vas a seguir formando, no, yo quiero sacar mi título y después voy a hacer mi maestría. ¿Qué vas a poder hacer la maestría? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces todo eso está dentro de la valoración extra. Ahora, miren qué parámetros se utilizan para la valoración porcentual, ¿no? Estos y muchos más, o sea, estos son algunos nada más que se pueden considerar para los procesos civiles, ¿ya? Entonces, ver cuál es la extensión de esa cicatriz. No es lo mismo una chiquitita de 1 centímetro y otra que viene de 15 centímetros. ¿Ya? No es lo mismo la localización en el rostro que en la planta del pie. ¿Cierto? ¿Okay? No es lo mismo, por ejemplo, que una cicatriz que venga en este sentido, otra que venga así. ¿Estamos? ¿Ya? La relación con los pliegues y arrugas. ¿Sí? El aspecto, una cicatriz delgadita, fina, ¿no? O es gruesa, elevada, retráctil que está jalando, bordes irregulares, superficie, el color, o sea, todo esto, factor personal es lo que le decía. La edad. Mientras más joven, será una valoración mayor. Sexo, femenino. Estado anterior. Si no tenías ninguna cicatriz, imagínate que ahora tienes 3, 4. Entonces, todo eso entra como en una especie de forma, ¿no? Y se tiene que sustentar, ¿no? Entonces, lo que le decía aquí, por ejemplo, había heridas cortantes, de repente hacía un tránsito, le caído los vidrios del parabrisas, qué sé yo, y entonces por nuestra desesperación, ¿qué hemos hecho? Puntos separados, de repente hilo no indicado, una tensión incrementada, ¿y qué le vamos a aumentar? En el rostro, cuando son heridas cortantes, en lo posible hay que hacer suturas subdénticas, ¿no? Pero limpiando bien, se limpia bien, entonces queda una lineecita, una rayita. Criterios para la determinación de señal permanente, de formación de rostro, etc., ¿no? Pues tiene que haber alteración del equilibrio estético, ¿no? Va a haber alteración de la simetría, de la armonía, ¿no? Irregularidades anatómicas, el tamaño, la situación, etc., ¿ya? Hemos dicho acá, la visibilidad tiene que ser una distancia personal de 60 centímetros o 1,20 metros, que es la distancia en la cual nos relacionamos con las personas, ¿cierto? Entonces por eso se llama la distancia social, ¿ya? Antes los textos, pues con el día viernes, hay un curso en un colegio médico, ¿no? Entonces sus profesores, algunos creo, han expuesto
aunque no me gusta ninguno. Pero el resto sí era de medicina de Huancayo, de Concepción, hablaban de varios temas. ¿Ok? Entonces, muchas veces tenemos los textos referenciales, son antiguos, siempre digo, no hay que creerle todo lo que dicen los textos, ¿ya? Siempre uno tiene que buscar, revisar, actualizarse, ¿ya? Y ver también la experiencia propia. Entonces, hay textos, por ejemplo, el de Vargas Alvarado, son clásicos de Costa Rica, que dice que la evaluación debe ser a 5 metros de distancia. ¿Está? De Casta ya que son 5 metros, ya no veo nada. ¿Sí o no? Se puede, menos así, ¿no? Genial. Y entonces ahora ya se ha establecido una distancia, las condiciones de iluminación, etc., ¿no? Entonces cosas se van a cambiar, ¿no? Acá está lo que decíamos. Solicitud de la autoridad judicial, no es la policía, no es el abogado, ¿ya? No es la misma persona. Se realiza después de 90 días de producida la lesión, se efectúa una distancia social, adecuada iluminación y el restauración, ¿no? Tener ahorita el certificado de lesiones inicial. ¿Ok? Y reitero, de preferencia debe ser el mismo médico que evalúa lesiones. ¿Ya? Pues aquí se ven ustedes, ¿no? Entonces dice ligeramente curvas, elevadas, ¿no? Hipocrómicas, con áreas hipocrómicas, acá aparece retráctil, de bordes irregulares, ¿no? Igual que aquí. Entonces, ¿es visible o no? ¿Sí? ¿Es permanente? Claro. ¿Qué más decíamos? ¿Es indeleble? No. ¿Sí o no? ¿Qué es indeleble? No sé, así como el primer agua, ¿no? ¿Sí o no? Ya se ríe. ¿Qué mentira, no? ¿Qué mentira? Ah, ¿ya ven? Sí. Entonces, de aquí en adelante vienen algunos cuadros que están registrados en la guía, ¿ya? La guía de medicina legal del Ministerio Público de evaluación de desfiguración o deformación del rostro. Entonces hay una tablita con aquellos criterios, por ejemplo, de permanencia, visibilidad, la pérdida del equilibrio estético, etc., ¿no? Y aquí viene otro que es considerado ¿qué es? Señal permanente, no visible, dice a la distancia personal, señal permanente visible a la distancia personal y deformación de rostro. Entonces, si es permanente y hay una lesión, ¿se acuerdan? Con modificación, dice espontánea, ¿no? Se considera como señal no visible a la distancia personal. ¿Okay? Si es visible a la distancia de 60 centímetros, pues va acá. Es una señal permanente visible a distancia personal. Si hay alteración de la estética y todo lo demás, vamos a ya estar viendo si se trata o no de una deformación de rostro. Si hay alteración de la armonía, función, etc. ¿Estamos? Ahora. Estos criterios también están escritos es una copy en esa guía, ¿no? Ese criterio sobre la gravedad de la deformidad del rostro. Se considera, o dentro de la guía está considerado como lesión de deformación del rostro leve, moderada y grave. Y todos estos criterios lo consideran, ¿no? Dice cicatriz visible a la distancia personal, ya son 60 centímetros, de hasta 1 centímetro de longitud y o espesor. Una cosa es que sea... ¿No se puede? Imaginemos que este es 1 centímetro, ¿ya? Sí, para que lo vean. Que sea lineal. Y otra cosa es que sea 1 centímetro, sí. ¿Sí o no? Totalmente. Sí. Igual es para los 4 centímetros. Entonces dice acá que produce alteración de la simetría, excluyéndose las cicatrices ubicadas en los orificios naturales superior, orbitales, nasal, peribucal, pabellones y las transversales al arco supraciliar. Que cualquier otra menos que estén cruzando, ¿no? Los orificios, etc. Pues eso se va a ser considerado como
una deformación leve del rostro. Luego vemos la moderada, ¿no? Cicatriz visible a distancia que produce alteración a 1 o 4 centímetros de longitud y o espesor. Si hacemos 4 centímetros, así, será 1, 2, 3, 4. O sea, es una raya de 4 centímetros. Pero si le hacemos de espesor, ¿sí? Cicatriz, dice que está, ¿dónde está? O de 1 centímetro que se sitúe transversalmente. Ahí ya incluyen aquellas cicatrices que están comprometiendo los orificios periorbital, nasal, las prominencias laterales, dice ahí, surco nasogeniano, cicatriz tip viciosa, ¿no? ¿Alguien sabe qué es viciosa? Vicioso. ¿Alguien que le gusta el tema? Es un vicioso. ¿Alguien que? ¿Está bien? ¿No? Es vicioso. Pero otra típicamente viciosa. Cicatriz viciosa. No entiendo qué es eso. Técnicamente, como médico, no existe vicioso. Una cicatriz que sea viciosa. Una lesión. ¿Ah? Y hasta 4 centímetros. Longitud igual, hablan, espesor, queloides, hiperpigmentadas, hipopigmentadas, retráctiles, estrelladas, radiadas, alteración de la función o parálisis facial moderada, unilateral, total o parcial. Todo esto que pueda pasar como moderado. Y luego viene la grave, ¿no? En la grave dice cicatriz visible a distancia mayor a 4 centímetros. 4.1 y 3.9. ¿Cuál es la diferencia? Que produce alteración de la simetría, parálisis facial leve, moderada, cicatriz mayor de 1 centímetro, está alrededor, no transversalmente a los orificios, cicatrices viciosas otra vez, ¿no? Mayor de 1, serán viciosas. Pregúntenle a sus jefes de práctica. De repente ellos tienen el guacho. Queloides, etc. Cicatriz de 1 centímetro de retracción, parálisis facial moderada, bilateral, facial severa, etc. Todo es criterio de aparato. ¿Ok? Ahora, lo que les decía, ustedes no sé si estaba. Esto es muy frío, ¿no? Esto es muy frío. Y debería utilizarse un criterio médico, para eso somos médicos. Y la guía es simplemente orientadora, eso no es para que lo plasmen así a rajatabla, lo que dice ahí tengo que ponerlo, ¿no? No sé si ustedes les comenté, una vez choqué con un fiscal, porque él tenía su librito ahí, me dijo, ¿por qué doctor usted ha puesto en una fractura de nariz, era 8x25, creo que lo empezó? Cuando la guía dice acá que solamente es 5x14 o por 15. Entonces hay criterios. 5x15 es porque es una lesión no desplazada, única, ¿no es cierto? Una fractura de huesos propios de nariz, única, no desplazada. Y sin lesión externa, o sea, no expuesta. Las otras eran en el caso era multifragmentada, con hundimiento, desviación y encima una herida. Yo le podía poner hasta más de 30, ¿cierto? Para mí es una lesión. Igualito pasa acá. Para su enamorado, para su enamorada, un centimetrito ahí de un arañacito, ¿qué? Ya lo afearon, lo desfiguraron. ¿Sí o no? Sí. Para la mamá consentidora, los pagos esos que los agarran en el billar, en la cantina, los rapan a cero, ¿qué dicen? Lo ha desfigurado. Si lo raparon a alguien, ¿no ha rapado a cero acá? Nadie, ¿no? Cuidado. Cuidadito. Entonces, la pregunta del millón es: una rapada a cero, así, calvito, maestro Roche, ¿es una desfiguración o no? ¿Por qué? Porque no es permanente, ¿sí o no? No es permanente. O sea, así le exploté por acá, por allá. ¿Cierto? No es permanente, ¿ya? Pero la mamá va a alejarse, así.
Lo agarraban y lo metían al ejército, lo pagan cero. Y lo mandaban a su casa y la mamá y el papá lío. ¿Por qué le quitan el pelo? Que lo desfigurado. Pues no hay desfiguración. Las conclusiones pueden ser diversas, de diversa forma. Por ejemplo, si no hay nada, no presenta más que lesión, debe ser antiguo. La reciente la calificamos como lesión. Estamos hablando de deformación de rostro o de desfiguración, entonces debe ser no presenta secuelas, ¿no? O cicatrices que constituyan señal permanente ni deformación de rostro. Si no hay nada. O sea, los movimientos, la función, anatómicamente no hay nada. ¿Estamos? En otros casos, las lesiones descritas en el certificado del anterior, ¿no? O sea, para eso se tiene el certificado de lesiones. ¿Estamos? Si ahí decía que hay una herida cortante de tanto por tanto, esa es la que se va a valorar. ¿Estamos? Entonces, las lesiones descritas en ese certificado, de fecha de hace como 3 meses atrás, no constituyen señal, porque cicatriz y no se ve. ¿Estamos? De repente hasta se borra casi. En otros, presenta señal permanente que no es visible a la distancia social y que no constituye. Las señales permanentes, un arañoncito para acá entre las cejas, que nadie lo ve, pero la tienes. ¿Cómo la va a ver? Mire, se acerca así. Mire, está desgraciado lo que ha hecho. Nadie lo ve, ¿no? ¿Hay señal? Sí hay, pero nadie lo ve. Las lesiones descritas constituyen deformación de rostro. Presenta pérdida de sustancia, y acá sí, ya decimos, ¿no? Cuando hay pérdida de tejido, amputación, desde la reciente, ya constituye deformación de rostro. Lesiones dentarias, igualito, ya dijimos 2 o más, pues todo eso. ¿Ya? ¿Preguntas?